Ok, buenas tardes, buenas tardes. Vamos a tocar un tema un poco desconocido para nosotros en algunos de los casos, pero es muy sencillo, ¿ok? Y es muy frecuente en nuestras familias y a nivel mundial, ya lo vamos a ver un poco, a desarrollarlo en nuestro espacio de salud en gotas, ¿ok? Que son 9 síntomas claves para saber que tienes hipotiroidismo, cómo prevenirlo y cómo tratarlo, ¿ok? Muchas veces hay problemas, incluso que aunque eso le toca al doctor decirlo, hay problemas de infertilidad y es por culpa de esto, ¿ok? Muchas veces promovido por esto y por el páncreas, pero eso le corresponde al doctor, nuestro médico de cabecera, ¿ok? En el equipo y nuestro asesor en salud, que hoy, como todos los miércoles, nos acompaña para poder tocar uno de los temas bien comunes, bien cotidianos, ¿ok? Con esa parte técnica que muchas veces desconocemos, pero aquí hace falta que alguien profesional nos diga, ¿no? Y nos comparta. ¿Ok? Entonces quiero darle la bienvenida al doctor Juan Tineo desde Venezuela. Adelante, doctor. Hola, Cuando hola, quieras ¿qué tal, comenzar. Héctor? Buenas noches a los que están en la sala. Gracias por estar allí con nosotros. Mira, bueno, sí, hablar de hipotiroidismo es importantísimo porque hay incluso estados o en algunos países o provincias, como le llaman en algunos países, que son endémicos por ciertas situaciones que presentan en ese sentido. Entonces, es importante resaltar que el hipotiroidismo tiene cierta connotación, sobre todo en mujeres, pues. Ya pudiéramos ir adelantando, Héctor, por lo del tiempo. Entonces, vean, es importante mencionar, por ejemplo, que la glándula tiroides, ella va a estar ubicada en el cuello y allí va a estar al lado de ciertas estructuras. Eso que usted se toca ahí en el cuello, así durito, ese es el cartílago, ese cricoide que aparece ahí, el cartílago, cartílago, que aparece, el grande, el cartílago tiroides, porque justamente está allí cerca de la tiroides, grande. Y luego tenemos que la glándula tiroides tiene un lóbulo derecho, una izquierda y un istmo, pues. Y entonces va a estar ubicada, como está aquí al lado, en el cuello. Adelante. Esta glándula, desde el punto de vista fisiológico, ella fundamentalmente va a tener ciertas células que son las que producen las hormonas tiroideas. Estas células que están aquí, que se llaman células foliculares, y producen las hormonas T3 y T4. Adelante. Entonces, ese es desde el punto de vista fisiológico, pues. Y esta es la estructura química de las hormonas T3 y T4, que es la tiroxina, que es la T4, esta que vemos aquí arriba, y la T3, que es la triodotironina, que es prácticamente el tratamiento que se le coloca a los pacientes cuando tienen hipotiroidismo, porque es como la diabetes cuando le falta la insulina. Los pacientes diabéticos tipo 1 que no tienen insulina y le colocan insulina, entonces así pasa en el hipotiroidismo. No tienes hormonas tiroideas porque tienes bajas las hormonas tiroideas, como ya vamos a ver, y entonces te la colocan, que es esta T3, esta hormona que es la que se coloca, pues, triodotironina, pues. Esa es la hormona que se coloca, que normalmente a nivel mundial se conoce como Eutiro. Adelante. Eso es importante resaltarlo en ese sentido. Entonces pudiéramos definir la parte, digamos, la hormona, el hipotiroidismo, como la disminución que se produce en esta enfermedad, que puede ser transitoria o definitivamente, de estas hormonas T3 y T4 que les acabo de mostrar químicamente. Y además va a haber un aumento de otra hormona que se llama TSH. Entonces, vean, esto que vemos aquí se ve así muy complejo, pero es muy sencillo.
tiene tres cositas. Una arriba, que es el hipotálamo, la pelotica esta azul que está con el borde negro. En el hipotálamo se va a producir la TRH. Ella va a bajar y va a estimular luego en la hipófisis la TSH. Y después en la tiroides esa TSH baja y es lo que estimula las células esas que vimos ahorita, las células coloidales, para que se produzcan las hormonas tiroideas T3 y T4. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando bajan estas hormonas T3 y T4 que se producen en la glándula tiroides, entonces hay una retroalimentación hacia arriba, hacia la hipófisis y hacia el hipotálamo para que se produzca más, pues. Es decir, es un mecanismo compensatorio. Si está baja las hormonas tiroideas, empieza a subirse arriba, a aumentar la TSH y la TRH para que, como mecanismo compensatorio para subir T3 y T4. Al contrario de lo que ocurre en el hipertiroidismo, cuando están hartas las hormonas tiroideas T3 y T4, se inhibe, se bloquea ese sistema de hipotálamo hipófisis para que no se produzca TRH y TSH y bajen las hormonas tiroideas. Para no confundirlo, aquí lo que pasa es que al bajar T3 y T4, entonces aumenta la TSH en la hipófisis y en el hipotálamo, la TRH como mecanismo para que aumenten las hormonas. Ahora, esto va a permitir prácticamente la clasificación del hipotiroidismo. Por ejemplo, cuando hay una alteración en la glándula tiroides allí específicamente, entonces se va a producir, o mejor dicho, va a haber lo que se llama el hipotiroidismo primario. ¿Por qué es primario? Porque está directamente allí en la glándula tiroides. Entonces, en ese sentido. Y se va a llamar hipotiroidismo secundario cuando hay una alteración en el segundo nivel superior, que es de la hipófisis, adenohipófisis, y un tercer, en la clasificación, el hipotiroidismo terciario, cuando hay alteración en el hipotálamo, en la parte ya digamos más del cerebro. Entonces, a pesar de que la hipófisis también está más o menos allí ubicado en esa zona. Entonces va a haber hipotiroidismo primario en la tiroides, secundario en la hipófisis, la adenohipófisis y terciario en el hipotálamo. Entonces, este se va a producir más frecuentemente el 19% en mujeres y en hombres 1%. Y puede ser causado, como ya vamos a ver, por diversas situaciones. Adelante, Héctor. Entonces, pudiéramos decir, no, disculpa, déjalo, pásalo hacia atrás. Pásalo hacia atrás, disculpa. Ajá. Entonces, pueden haber diversas causas que produzcan el hipotiroidismo, pues. Entonces, es decir, la parte etiológica, pues. Entonces, en vista de esta clasificación, por ejemplo, el hipotiroidismo primario, que puede ser por una disminución o un déficit tanto estructuralmente como funcional de esas T3 y T4, las hormonas tiroideas. Hay uno que se llama hipotiroidismo idiopático o tiroiditis autoinmune atrófica. Vean que está influenciado o está implicado el sistema inmune. Es un proceso donde hay unos anticuerpos que reaccionan allí contra las hormonas tiroideas y de hecho para el diagnóstico se utilizan anticuerpos antitiroideos además de T3, T4 y de TSH para su diagnóstico preciso. Es decir, es una patología y es la más frecuente, la tiroiditis autoinmune atrófica, que es la que se produce en este hipotiroidismo idiopático, a veces de causa desconocida, pues. Y que se da prácticamente, como ya les dije, hay anticuerpos antitiroideos elevados y bueno, se da sobre todo al final de la tiroiditis autoinmune y hay destrucción de la glándula como tal, el tejido se fibrosa y entonces por eso es que no hay producción allí de hormona tiroidea. En una segunda instancia del hipotiroidismo primario también es cuando se realizan operaciones de tiroidectomía, es decir, post-extirpación de la tiroides
o postterapia con radioterapia o isótopos, que también es uno de los tratamientos. En esos casos también puede presentarse o sea, la resección quirúrgica de la tiroides puede dar origen a un hipotiroidismo, o radiaciones externas en la región del cuello, por ejemplo, con patologías como linfomas, cáncer laringio, que hagan mucha radioterapia, quimioterapia en esa zona, sobre todo radiaciones externas, y pueden destruir la glándula y crear la deficiencia de hormona tiroidea, o defectos en el desarrollo de la glándula. Ya eso se da sobre todo en niños, y alteraciones orgánicas del periodo tiroideo por otras enfermedades como amiloidosis, sarcoidosis, etc. Incluso hay unas más específicas, tiroiditis de Kerr-Van-Reide, pero eso ya es otra situación. Pero son diversas causas, o alteraciones en la síntesis de las hormonas también hay. En zonas endémicas, por ejemplo, aquí en Venezuela, en el estado donde yo estoy, hay una zona que se llama Caripe, que es montañosa, y se ve mucho bocio porque tiene que ver con el yodo. Entonces, es importantísimo también porque en esos casos es ese como la imagen que teníamos al principio, que usted ve esa pelota en el cuello. ¿Se acuerdan? La primera imagen, la de la publicidad. Entonces, esa imagen es lo que se denomina bocio, y es por el aumento de tamaño de la glándula tiroides en esas zonas endémicas, producto de, como ya les dije, de esa situación que puede dar ese hipotiroidismo familiar o congénito. Ahora, hay el hipotiroidismo secundario por déficit de la TSH, como ya dije, en la adenohipófisis, y el terciario en el hipotálamo por ciertos procesos tumorales, etc. Entonces, y allí sobre todo hay una atrofia de la glándula, se atrofia, disminuye de tamaño, el parénquima, el tejido se hace fibroso y hialino, y las células estas foliculares dejan de producir las hormonas. Entonces, bueno, en fin, ahora sí les voy a hablar de estos 9 síntomas que usted debe saber, pero es importante que sepan también esto, pues, o sea, dónde se producen las hormonas, cuáles son las causas, cómo es ese mecanismo fisiopatológico que tienen que ver con todas estas sustancias que pueden influir. Adelante. Entonces, el primer síntoma que tiene o que se produce en estas situaciones tiene que ver mucho con esta situación, digamos, puede ser, pudiéramos decir, a manera generalizada, que es como una disminución de muchos parámetros en sí lo que presenta el hipotiroidismo. Es decir, como vamos a ver, él va como a condicionar la disminución de muchas actividades. Por ejemplo, hay una disminución o pérdida de la memoria, puede tener la persona. Hay en la piel de los pacientes con hipotiroidismo es una piel seca, es hay una resequedad en la piel, y además es una piel dura y digamos como escamosa, y puede tener incluso una palidez cutáneo mucosa debido a una anemia, por lo general presentan anemia y vasoconstricción cutánea, y crea esa situación, pero sobre todo la resequedad de la piel. Como ya les comenté, la pérdida de la memoria puede tener ese paciente. Tiene lentitud para pensar y expresarse. Usted le pregunta a la persona o está hablando con él, y entonces tarda para darle una respuesta o para pensar, para analizar. Tiene y tiene como una especie de desinterés por lo que lo rodea, toda la actividad normalmente que tiene, pues. Presenta además el cansancio fácil, astenia, esa debilidad de que, bueno, sale de aquí a comprar algo y ya llega extremadamente cansado, que no es lo normal, pues. Tú puedes salir, venir, a menos que tengas una insuficiencia cardíaca, tengas una situación compleja, otra patología, pero lo normal es que, bueno, la persona pueda ir al mercado, pueda
hacer actividades ordinarias, pues. Tiene una disminución de la libido, la parte de la sexualidad, como comentaba Héctor, y tiene una tendencia al sueño, una somnolencia continua. Entonces se la quiere pasar durmiendo, toda esta parte, incluso en los músculos presenta calambres en las piernas, que puede sobre todo presentar algunos tipos de calambres. Y esta característica que les voy a mencionar también es otro de los síntomas que llama mucho la atención, que es una disminución de la tolerancia al frío. Incluso en casos avanzados puede tener hipotermia, una temperatura muy baja. Es decir, si está en un aire acondicionado, que todo el mundo está tranquilo, entonces la persona está con un frío intenso, insoportable. Entonces esa intolerancia, esa disminución de la tolerancia al frío también es otra característica. Y en el área del tracto gastrointestinal, por lo general tienen estreñimiento, disminución de los movimientos peristálticos. Entonces, es otra de las características. Y el aumento de peso que se da sobre todo por retención de sodio y agua a través del sistema renina-angiotensina-aldosterona, y se ve, entonces usted dice, bueno, pero esta persona no come tanto, ¿y por qué es tan obesa? ¿Por qué tiene tanto peso? Resulta que ese peso es por retención de agua y sodio. Y entonces también es esa persona obesa que sufre de estreñimiento, que es muy lento, que quiere pasársela dormido, esa lentitud para pensar. Vean que todo es enlentecido. El mismo estreñimiento es por disminución de los movimientos peristálticos. Es decir, tiene toda esta parte en lo que es el piel, incluso en la parte de memoria, como ya dije, en la parte menstrual, etcétera. Pero es una cantidad de aspectos que puede presentar el paciente. Entonces, es todas estas características, bueno, hay otras, pero estas son las más llamativas. Entonces, usted ve los síntomas característicos tienden a disminución de la actividad, pues. O sea, tienes entonces, como les dije, esa piel seca, la pérdida de la memoria, la lentitud para expresarse, para pensar, de cansancio mucho, la tendencia al sueño, los calambres, estreñimiento, etcétera. Entonces, bueno, estas eran las características que usted, si presenta alguna de esas, tiene que ir a consultar a su médico. Tiene que consultar a su médico, que entonces le indicará, porque tampoco es que, bueno, yo tengo un sobrepeso o tengo obesidad o estoy cansado mucho, me da mucho sueño, entonces no, ya yo me voy a hacer hormonas tiroideas y esto y aquello. No es así tan sencillo como se dieron cuenta que además de las hormonas tiroideas hay anticuerpos antitiroideos, etcétera, que hay que precisar. Hay que hacer ecotiroideo, a veces se tienen nódulos y hay que hacer además biopsias con punción por aguja fina, guiadas por eco o por tomografía, etcétera. Y por supuesto, esto no es así tan sencillo, que bueno, yo tengo las hormonas tiroideas, voy a tomar hormonas así. No, te consulte a su médico internista, quien le va a indicar y a precisar el tratamiento y en primer lugar, precisar el diagnóstico tanto clínico como de laboratorio, como de imágenes, para entonces poder tener una idea clara si estos síntomas corresponden a un hipotiroidismo en sí. Adelante. Adelante. Bueno, vean, fíjense que hemos estado hablando que una de los tipos de hipotiroidismo más comunes es que tiene esa característica precisamente autoinmune, que es la tiroiditis autoinmune atrófica. Entonces, dentro de HGW tenemos ciertos suplementos que actúan o coayudan en la parte inmunológica. Y uno de ellos es precisamente el Cordyceps. Entonces, este Cordyceps, la oruga de China, como recuerdan ustedes, ¿se acuerdan que ella, bueno, todas las transformaciones que tiene el Cordyceps, en un momento es una larva y en otro momento tiene otras características
y bueno, toda la transformación que ocurre allí, pasando de algo vegetal a algo animal, etcétera, como ya ustedes conocen. Entonces, el Cordyceps tiene ese efecto importantísimo inmunológico, y entonces es uno de los suplementos que tiene HGW, que por supuesto, como siempre hemos dicho, estos son suplementos que van a coayudar. Por ejemplo, ayer me pasó un paciente y entonces él tenía las hormonas tiroideas, normalmente la TSH normalmente es hasta 5 por allí. Ese paciente tiene 14 de TSH y tiene la T3 y T4 baja, que normalmente es 2 o 3, él la tenía en 1 y pico y 0, tanto. Entonces, ese paciente, él tiene hipotiroidismo, pero estaba haciéndose un control, un chequeo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, el Cordyceps, él ayuda a optimizar, por ejemplo, las dosis. Que, por ejemplo, normalmente se empieza con 50 miligramos de las hormonas tiroideas, estas que ya vimos, el T3, y luego puedes ir aumentando dependiendo también de qué tan alta esté la TSH, la que se produce en la adenohipófisis, ¿se recuerdan que vimos? Y para que, digamos, se estimule esa hormona y puedas además, digamos, aumentar, porque al tú colocarle la T3, le estás aumentando y entonces dejas de estimular tanto a la TSH y empieza a bajar. Pues. Ese es el mecanismo. Entonces, ¿qué es lo que nos ayudaría el Cordyceps en este caso? ¿Por qué? Porque tiene el efecto en el área, sobre todo esta, que es la más común en el mecanismo como tiroiditis autoinmunes atrófica, entonces puede coayudar que en la parte inmunológica pueda, digamos, en algún momento, por supuesto, eso no es que vas a tomar y vas a disminuir la dosis de las hormonas tiroideas, sino que como suplemento, como lo dice su nombre, va a coayudar a que puedas optimizar las dosis de las hormonas tiroideas que estés tomando en ese caso. Es importante resaltar eso. Además del Cordyceps, vamos a tener otro de los suplementos con que cuenta HGW, es el chitosan, porque el hipotiroidismo también está muy relacionado en el área endémica con estas sustancias que pueden, digamos, crear cierta toxicidad en el organismo. Y recuerde que el chitosan es uno de los suplementos de HGW que él, digamos, a través de un mecanismo como bloqueante o quelante o desintoxicante de, de ciertas sustancias, bueno, de ciertos metales, puede tener ese efecto beneficioso. En estos casos, allí sí habría que, bueno, precisar, porque no todos van a ser o presentar bocio producto de esa situación que presente hipotiroidismo, pues. Entonces, en estos casos, ese efecto desintoxicante a nivel de todo esto, de todo lo que tiene que ver con la parte de metales, entonces ayuda en ese sentido. Y por supuesto, él a nivel, todo este mecanismo lo hace, por eso se habla de protector hepático, protector del hígado, porque lo hace sobre todo ese efecto es a nivel del hígado, donde crea o crea ese mecanismo bloqueante o desintoxicante. Como podrán ver, tiene todos estos dos suplementos, esos beneficios para este tipo de pacientes. Pero como siempre lo hemos dicho, van a coayudar en el caso de que ya presente la patología a optimizar el tratamiento que ya tenga el paciente. Y bueno, en casos, digamos, como ya lo sabemos, si es preventivo, no para prevenir hipotiroidismo directamente, sino para prevenir toda la cantidad de patologías
que podemos tener de bacterias, virus, hongos, etcétera, en el área de inmunidad, sobre todo el Cordyceps. Bueno, esto era lo que quería comentarles del hipotiroidismo y de los suplementos con que cuenta HGW, que podemos, digamos, indicarle o asociarle a este tipo de pacientes, que cuando escuchemos de algún paciente con hipotiroidismo, entonces pensemos que el Cordyceps pudiera, o el chitosan, coayudar a mejorar esa situación en esos pacientes. Ahora vamos a dejar aquí un espacio para algún tipo de pregunta o comentario que quieran hacer. Y bueno, estamos a la orden para cualquier pregunta, o lo pueden hacer por el chat, o Héctor, normalmente como somos un grupo no tan grande, entonces, bueno, se abre el micrófono y pueden hacer la pregunta directamente en cualquier situación. Esto se ve así, pero es una situación, mire, bastante, digamos, cuando el paciente lo presenta, digamos, como angustiante desde el punto de vista de, pero ¿qué me pasa? ¿Por qué tengo tanto sueño? ¿Por qué me canso tanto? Entonces resulta que es porque tienes una enfermedad y no es la obesidad, sino es la tiroides, y mejora, por supuesto, al ponerte tu tratamiento y con los suplementos de HGW, el chitosan y el Cordyceps, pudieras tener una optimización y llegar a después tener una mejor memorización, digamos que tengas menos sueño, se mejore el estreñimiento, etcétera. Incluso pudiéramos adicionar hasta una limpieza de colon en este tipo de pacientes, e irle mejorando también la parte del estreñimiento, que también lo presentan en ese sentido. Bueno, Héctor, cualquier comentario, estamos entonces disponibles aquí. Sí, muchas gracias, doctor. Entiendo muchas cosas ahora. Lo que pasa es que casi nadie habla de esto. Casi nadie habla de esto. Todo el mundo habla de las cosas comunes y que esto es muy común. Te digo por qué. Te voy a contar una experiencia. Yo tuve el tratamiento junto con mi esposa para tener hijos. Algo así como 2 años. Y lo primero que le dijo el doctor fue, lo primero que le mandó a hacer fue un examen de la tiroides. ¿Ok? Mi pregunta es, quiero abrir yo la pregunta, mi pregunta es, ¿qué tiene que ver, o sea, en qué afecta la tiroides con la fertilidad o la infertilidad? Lo que ¿Tiene alguna pasa es que, relación? bueno, ahí estaba, pero no lo mencioné. Lo que pasa es que las hormonas tiroideas tienen que ver con muchos tejidos y órganos. Y dentro de ellos está el área sexual, tanto masculina y femenina. Entonces tiene que ver con los procesos metabólicos y de procesos bioquímicos que influyen en la parte. Acuérdate que hay células que se transforman en tejidos y los tejidos se transforman en órganos. Entonces, en todo ese proceso de células, órganos, de tejidos y órganos, allí en casi todos los órganos y sistemas del organismo, las hormonas tiroideas tienen su efecto. En la parte cardiovascular, en la parte ginecostétrica, en la parte genital masculina, en la parte del tracto gastrointestinal, en la piel, en el sistema nervioso central. Es decir, las hormonas tiroideas influyen en muchos otros órganos y sistemas. Por eso entonces tú ves en este caso que te afecta la piel, te afecta el tracto gastrointestinal, te afecta el área ginecológica o genital masculina, etc. Es por eso, pues, porque ellos tienen ciertos mecanismos bioquímicos de metabolismo que tienen ese efecto. Por eso se ve, pues. Ok, entendido. Si hay alguien que quiera hacer una pregunta, puede por supuesto abrir el micrófono y aprovechar que tenemos al doctor acá en la sala. Importante eso. Adelante, cualquier pregunta que tengan que hacer. Si no hay preguntas, ok, sigo preguntando yo, ¿no? Yo No siempre tengo, yo no espero tengo la una pregunta pregunta. tuya, Héctor. Yo siempre espero tus preguntas allí.
Son temas que son importantes saberlo y conocerlo porque está, fíjate, yo tengo acá la chitosa, ¿ok? Siempre la uso. La chitosa, el Cordyceps también. Y evidentemente tenemos que promoverlo y saber usar el producto. Porque mira, yo conozco, de hecho, me pasaba a mí muchas veces. Yo tenía productos de estos en mi casa. Yo decía, bueno, lo compré, ya me metí en ese rollo, se lo compré a un amigo y lo tenía ahí y de vez en cuando. Mira, si todos nosotros conocemos el poder que tienen estos productos, de verdad que no tan solo para nuestra casa, sino para muchas personas y amigos, ¿ok? Por ejemplo, esta chitosa, en mi caso particular, la chitosa me salvó la vida. Por eso es que yo siempre la tengo y siempre tengo una de repuesto, ¿ok? Porque yo tuve 3 úlceras en el esófago por 16 años y este producto me lo quitó en 8 meses. Y la gente me dice, 8 meses, ¿por qué tanto? ¿Y cuánto tardó en formarse esa úlcera y en tenerla? Ella era, mira, cuando la persona que me hizo la endoscopia, que era una doctora, me dijo, no, tú no tienes nada. Como que no tengo nada. Sí, mira, aquí está el video, porque no le ponen un video. Eso es lo más bizarro que yo he visto, un video de adentro del cuerpo de uno. Pero entonces cuando me lo dio a ver, no tenía. Okay, no tenía úlceras y yo le digo, ¿y dónde están mis amiguitas? Porque esas eran amigas mías. Por 16 años yo tuve esos bichos ahí, esa ulceración. Entonces, este producto me lo No, y hizo fíjate, Héctor, precio. ahora que mencionas eso, el mismo Cordyceps, acuérdate que también tiene que ver con la mejoría de la parte del alivio sexual. Entonces allí también pudiera tener, además de la parte inmunológica, porque acuérdate que este tipo de paciente también tiene disminución del alivio sexual. Entonces, además del sobrepeso, obesidad por la retención de líquido, la lentitud, todo este proceso, entonces el Cordyceps también pudiera coayudar allí, pues, en ese sentido. Claro. Entonces, Buenísimo. pero bueno, lo importante es que si usted sospecha con estos síntomas que les he dicho, que usted tiene sobrepeso, obesidad, sufre de estreñimiento y además tiene esa somnolencia todo el tiempo, se cansa mucho y tiene esa situación digamos, como lentitud para pensar y todo esto, trate de verse con un internista de manera tarde que pueda hacerle un diagnóstico preciso a ver si es hipotiroidismo. No es que todas estas, porque hay muchas patologías que pueden tener similitudes y para eso son los diagnósticos diferenciales. Pero entonces no se quede en su casa, sino consulte con el internista de manera tal que pueda precisar si es o no hipotiroidismo. Y va a tener la ventaja de que va a mejorar. Ese es lo sí, otro. aprovecho a dirigirme a la audiencia, que tenemos estos espacios todos los miércoles y constantemente, claro, uno porque lo conoce y tiene confianza, ¿verdad? Pero, por ejemplo, a mí me toca el caso de que tengo una persona me llama y me dice, mira, tengo aquí una persona enfrente que sufre del corazón, ¿qué le puedo mandar? Bueno, lo primero que puedes hacer es mandarlo al cardiólogo, porque eso es lo más responsable que podemos hacer nosotros. Yo no soy médico, yo no soy cardiólogo, ¿ok? Evidentemente uno tiene cierto conocimiento, porque ya tengo tiempo, pero este es el espacio donde se le pregunta a un doctor. Entonces, casualmente esas personas no las veo aquí. Tenemos que conectarnos todos. Si tenemos equipo, poder llamar y invitar al equipo, conéctense. Tenemos un doctor aquí que no está cobrando nada por hacerle preguntas. O sea, eso es súper importante, que el contenido que nos está dando es súper, súper, súper importante. Tal vez el doctor Juan no te va a decir de qué, ¿cómo se llama? De qué camarones, de qué playa lo sacaron, lo rasparon. Y dice, no, pero sí la orientación, como el doctor dice, el mecanismo que afecta o que va dirigido estos productos que son para prevención. Evidentemente, me dice así, pero acá me acaba de decir que tú te curaste. Sí, me curé, porque evidentemente era algo tan sencillo. Fíjate, y esto sí, te está quedando grabado. Esto es tan sencillo. La quitosa tiene un factor bien básico, que es
nivelar el pH del cuerpo, a ligeramente alcalinizar el cuerpo. Y por otro lado, las bacterias que están, que es la Helicobacter pylori, que es la causante de la gastritis, y algunas bacterias que están en las úlceras, que están ahí constantemente, son unos mostricos ahí comiendo, están felices y alegres. Ellos viven en pH mientras ácido. uno come. Viven en pH ácido. Uno toma gaseosa, uno come cosas que uno no debería comer. Yo era así. Por 16 años yo tuve esa inconsciencia, tal vez por más de 16 años, por supuesto. Y con este producto lo que hizo fue básicamente alejar, eliminar esas bacterias y eso que me hacía la úlcera. Y lo que se fue pudo cicatrizar. Qué fácil, ¿ves? Pero por 16 años yo tuve ignorante de esta situación. ¿Ves? Es súper importante. Entonces no sé si alguien quiere tomar la palabra en la sala, ¿ok? Y hacer alguna pregunta.